y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes en este día de gracia. Si ya se fueron a misa, vamos a repasar el Evangelio. Y si se van a ir a la tardecita, ya van a saber de qué se trata. Vamos con el Evangelio del día de hoy, que es el de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Y el texto dice: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pregunta nos hace hoy el Señor? Porque en su momento hizo a sus discípulos, pero hoy nos hace a nosotros. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es solamente un profeta? ¿Es solamente alguien que sana? ¿Es solamente alguien que libera a los que están poseídos? ¿O es verdaderamente el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? O a veces lo tenemos como un amuleto usando alguna imagen, sin ningún tipo de compromiso cristiano. Y es allí donde va el Señor. Cuando le reconocemos como el Hijo de Dios, nos comprometemos con Él, con su mensaje, con el ven y sígueme. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, y tantas otras frases como ama hasta a tus enemigos. Si reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, también tenemos que comprometernos con su mensaje de salvación. Señoras y señores, y a continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a tener nuevamente dos bloques muy interesantes. En el primero estuvimos hablando con el equipo de producción y como el mes de agosto se celebraron una cantidad de santos realmente muy llamativos, dijimos que sería muy bueno hablar de la santidad, ¿sí? Sería muy bueno comprometernos justamente con el camino que nos indica el Señor, y ese camino también es de santidad. Y hoy está con nosotros Blas Darío Rodríguez, una persona que conoce bastante de la iglesia, de los santos, de las oraciones de sanación, de liberación. Si es que, Blas Darío, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Excelente, y gracias por estar aquí. Aquí estamos. Y también te conocemos como Saulo. Contale a la gente por qué algunos te decimos Saulo. Algunos decían Saulo porque me era muy difícil mi conversión. Ajá. Mucha gente intercedió por mí para que me cayera el caballo. Ajá. Y hoy en día estoy sirviéndole al Señor. Ajá. Sirviéndole al Señor. Me decías que antes de tu primer encuentro con el Señor andabas por la iglesia, pero así nomás. Así nomás. Perení. Así. Perení, sí. Iba los domingos a la misa y por ahí nomás. Sí. Así es. Decía yo, Blas Darío, que el mes de agosto hay una infinidad de santos, y en estos últimos días de agosto vamos a celebrar a San Agustín, sí, Santa Mónica, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. A veces le tenemos a los santos como personas que vivieron solamente una vida celestial. Sí. Pero sin embargo ellos vivieron también una vida terrenal. Claro. Y aquí en la tierra, con sus defectos y virtudes, llegaron
a la santidad. Sí, Mariano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Mariano, podemos reflexionar un poquitito? El caso, por ejemplo, específico de nuestro querido amigo y San Agustín, que tiene un protagonismo espectacular. Fue un hombre de mundo. Sí. Estuvo vagando, conociendo el mundo, estudiando, y tenía una gran intercesora. Ajá. Su madre Santa Mónica, una poderosa intercesora. Le generaba mucho sufrimiento a su hijo Agustín. Muchísimo. Y ella ofrecía muchos sacrificios, muchas penitencias, muchos ayunos, mortificaciones. Tanto rezó esta mujer que finalmente el Señor le concedió la gracia. Y ella le había pedido al Señor, Mariano, que por favor le diera, antes de llevarla a la tierra, que le diera ver con sus ojos físicos la conversión de su esposo, ¿sí? Y de su hijo Agustín. Y finalmente, después de 30 años, consiguió la conversión de su esposo. Le regaló la gracia. Le regaló la gracia. Y ahí notamos cuánto vale la oración de intercesión de una madre. Perseverante, sin parar. No se entregó nunca. Una mujer fuerte, una mujer que confiaba en el poder del amor del Señor. Una mujer que no le interesaba nada, se pasaba horas y días continuamente de rodillas, suplicándole al Señor: misericordia, misericordia, misericordia. Y San Agustín encontró en el camino, porque era un vago, recorría él los pueblos, las ciudades, encontró en el camino a un gran santo, era un obispo y un extraordinario predicador. Y por ahí San Agustín escuchó a San Ambrosio y se quedó encantado. San Ambrosio formó parte de la conversión de San Agustín. Sí, entonces. Señor. San Ambrosio fue su tutor inicial. Padre espiritual. Su padre espiritual. Lo llamó y le dijo, él se interesaba a San Agustín y empezó a acercarse a San Ambrosio y le dijo: yo quiero conocer más de esto. Y así el Señor le fue cautivando y atrapando en su amor. Qué grande es el amor de Dios, Mariano. Muchos hablan de que la vida de Agustín fue muy desordenada antes de su conversión. Contanos un poco cómo era su vida antes de conocer al Señor. San Agustín recorrió muchas ciudades, conoció, se metió en cosas que no tenía que meterse, por ejemplo, en el arrianismo, en el pelagianismo, en una serie de corrientes, en los gnósticos, una serie de corrientes contrarios a nuestra fe católica, ¿verdad? Y la mamá le seguía con sus oraciones, perseverando. Él quería conocer más y más. Y hoy ocurre lo mismo que en la época de San Agustín, cuando el ser humano se deja llevar por el egoísmo, y el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad, no se va a ningún lado. Y San Agustín, comprendió por la intercesión de su madre y también, sobre todo, por la gracia de Dios, empezó a conocer que hay que empezar a desprenderse de las cosas y de las personas. Y en un momento dado él leyó un pasaje de San Pablo y encontró que decía: hay que dejar todo. La farra, la fiesta, la diversión, hay que dejar todo. Hay que despojarse de eso, ¿no? ¿Qué te parece, Mariano? Y a mí me tocó eso mismo. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos mejorando, poco a poco avanzando en el camino de la santificación personal. ¿Y qué podemos decir de Santa Mónica? Santa Mónica es extraordinaria. Vamos a ir pasando también algunas imágenes de ella. Su fiesta es el 27 de agosto y la fiesta de San Agustín el 28. El 28. Están unidos en las fechas. Sí. Santa Mónica es una mujer extraordinaria. Creció en una familia cristiana. Su papá, su mamá, ella fue muy devota desde muy chiquita, muy piadosa. Y eso le trajo muchos beneficios en su vida personal. Y no sé por qué se casó con un hombre pagano, ¿verdad? Patricio el nombre. Y le dio muchos dolores de cabeza a este hombre, muchos dolores de cabeza, al igual que su hijo. Y sin embargo, él intercedía sin parar y consiguió la conversión de los dos. Si tienes fe, te salvarás tú y tu familia se cumple entonces con Santa Mónica. Bendito sea Dios, así es. Porque a través de su fe alcanzó la gracia de su esposo y su hijo. Y ahí vemos el poder de la oración e intercesión, que grande es.
Y le invitamos a las madres. Claro, por supuesto. Que están en este momento viendo el programa y que a veces nos envían mensajes y te dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo. Sí. Vos mismo, ¿cuántas llamadas recibís a veces de madres desesperadas? Y más o menos unas 80 llamadas por día, más o menos. Sí, o más sí, así es. Por día. Y estamos ahí asistiendo. Pero lleva tiempo. Lleva tiempo reconocer como uno mismo que está equivocado. Mariano, vos te das cuenta y decís, pero si yo estoy haciendo bien las cosas. Sí, el que está en el mundo dice, yo estoy haciendo, ¿a quién le molesto? ¿A quién? Y no es así. Sí. Cada santo tiene sus características, sus experiencias, ¿verdad? Porque cada persona es diferente, pero el Dios es el mismo, el que actúa en cada uno. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. El 30 de agosto qué vamos a celebrar. Santa, qué gran santa. Una santa latinoamericana. Ella es digamos, la intercesora del Perú. Muy, muy guapa, hacía mucho sacrificio, mucha penitencia, se mortificaba muchísimo por la conversión de los pecadores. Una mujer extraordinaria fue Santa Rosa de Lima. Y es patrona de Perú y de otros lugares, ¿verdad? Claro, y acá en Paraguay la policía, la institución policial sí, la tiene como santa patrona. Sí, y es patrona y es muy milagrosa para ellos también, porque Jesús derramó su sangre por todos, Mariano, por todos, por los pecadores y los no pecadores. Él derramó su sangre y Jesús quiere que todos nos salvemos, ¿verdad? Y entonces valió la pena Santa Rosa de Lima su vida. Dejó mucho bien en su pueblo, en su ciudad. Ahora queremos pedirte una oración de sanación sobre todo por las madres, pero por todas las familias. Si es que nos disponemos, sí, Blas, para un momento de oración, unos minutitos, para invocar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, sí, que esté aquí con nosotros, con los compañeros de trabajo y con las personas que nos acompañan en sus hogares. Sí. Recemos al Señor. Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, estamos delante de ti, Señor, intercediendo en el santo nombre de Jesús, para que mires con ojos misericordiosos a tanta gente que sufre, Señor. Te presentamos, Jesús, tú dices, Señor, y tu palabra es verdad. Vengan a mí los que están cansados, afligidos y enfermos, que yo les aliviaré. Y tu palabra es verdad, Señor Jesús, porque tú eres Dios y para ti todo es posible, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te presentamos a todas las madres quebrantadas, Señor, por su esposo, por sus hijos, por sus nietos, Señor. Te suplicamos, Jesús, que derrames tu misericordia compasiva sobre cada corazón. Bendice, Señor, y sana a todos los enfermos de la mente, del cuerpo, del alma y del espíritu, de todas las personas que están compartiendo con nosotros, Señor. Sánalos, Jesús, por tus santas llagas. Libéralos, Señor, por tu preciosa sangre. Y derrama todas las gracias de tus méritos infinitos sobre cada enfermo, sobre cada enferma. Acuérdate de aquel enfermo, familiar tuyo, amigo tuyo, vecino tuyo, y acuérdate del Señor hará maravillas y portentos en la vida de ellos, porque todo es posible para quien confía en el infinito poder del amor del Señor. Bendito seas por siempre. Ven recorriendo, Jesús, las familias, impón tus manos, Señor, y tú, María Santísima, acompaña como enfermera espiritual a tu Hijo, acompáñalo. Y ven, Señor, sanando, perdonando, liberando, sanando los traumas, Señor, sanación interior, Señor. Y después de la sanación interior, tú derramas la sanación, Señor Jesús. Así como hiciste, Señor, con Simón el celote, aquel primer, Señor, leproso. Él te decía, Jesús, ten piedad de mí. Señor, hoy los enfermos y las enfermas te dicen también, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y mis hermanos, mis amigos, tus amigos, Señor, quieren sanarse. Ten misericordia de ellos, de cada uno de ellos, y derrama tu perdón, tu bendición, tu sanación, tu liberación. Renuévalos, Señor, restáuralos, Señor, bendícelos, Señor, y devuélveles la salud de la mente, del cuerpo, del alma y del espíritu, en tu santo nombre, o en Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Blas Darío Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros.
Seguro quiera. después te vamos a volver a invitar para seguir hablando de tantos otros temas que tenemos pendientes. Con mucho gusto. Gracias, Mariano. Así estuvo con nosotros Blas Darío Rodríguez, una persona muy carismática que siempre nos acompañó durante mucho tiempo en algunos programas de Radio Vianney, sobre todo en la zona de Lambaré. Nos vamos a la pausa y después tenemos un bloque muy especial donde vamos a rendir un homenaje a Monseñor Pastor Cuquejo, arzobispo emérito de Asunción, quien partió a la patria celestial en estos días. Ya volvemos enseguida. Nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, y en este segundo bloque queremos rendir un homenaje a Monseñor Eustaquio Pastor Cuquejo, una persona que entregó su vida a la iglesia desde muy joven en el seminario con los redentoristas, estudió en Estados Unidos, él es de Santaní, luego volvió al Paraguay y sirvió toda su vida como sacerdote, luego como obispo, luego finalmente como arzobispo de Asunción, y en estos días fue llamado por el Señor y acudió a la patria celestial. En diciembre del año 2021, GEM lo visitó a través del programa Desde la Fe, en su lecho donde él estaba viviendo en el seminario metropolitano, y hemos compartido con él un programa testimonial. Compartió con nosotros lo que fue su infancia, su juventud, su familia, sus primeros años como seminario, su formación como sacerdote, su tarea pastoral como obispo, y hoy, como homenaje, queremos recordar fragmentos de esa entrevista con Monseñor Pastor Cuquejo a continuación. Yo quería algo y tal vez no entendía todavía todo, y naturalmente que no. Entonces, venimos a Asunción, entro en la escuela del Perpetuo Socorro, ahí se alimenta mi vocación con la vocación de los padres redentoristas que eran norteamericanos y cuyo fundador es San Alfonso María de Ligorio, de 1700 y poco. Entonces, pasado el sexto grado, con esa gran intención de ser sacerdote y con la permanente negación de mis padres porque era muy joven, que no sabía lo que quería, etcétera, como es natural que eso Hubo una suceda. resistencia, digamos. Sí, bastante fuerte. Sí. Entonces yo esperaba tener mi mayoría de edad para ir al seminario. Ahí tuve contacto más directo con los sacerdotes redentoristas. Me llamó la atención su vida, su trabajo de misioneros en tantos lugares del Paraguay y por todo el Paraguay realmente, con sus misiones populares. Entonces me dispuse a esperar. Entré en el colegio secundario, en el colegio de Goethe, y aún ahí, encontrándome con jóvenes como yo, que no sentían ninguna Llamada, digamos. Ninguna llamada. Cada uno tenía su Proyectos. propia vocación, su propia visión de la vida, ingenieros, médicos, y etcétera. Y yo era el único tauguerón que estaba con la idea de ir al seminario. Ellos, claro, no sabían mucho de eso, porque yo sabía que se iban a reír. Tuve hermosas
relaciones con ellos, con las chicas, mayormente alemanas, que estaban en el curso, porque era justamente cuando se crea el colegio alemán. El colegio alemán era el colegio después de la Segunda Guerra Mundial, 1942, 44 aproximadamente. Y ahí todos eran alemanes, hasta que se abrió a los paraguayos, y en el 53 yo pude ingresar en el colegio como uno de los mejores colegios de Asunción. Estaba el Internacional también, que era muy bueno, el Nacional, que tenía una fama muy positiva, ¿no? Hoy no tanto ya, ¿verdad? Porque hay tantos colegios de primer nivel, de primer orden. Entonces, una tarde, cuando papá estaba en casa de Asunción, yo me voy y le digo, papá, yo tengo que irme al seminario. Muy decidido. Firme. Firme. Yo tenía 17 años, muy decidido. Le digo, papá, yo quiero irme al seminario y necesito que me firme una carta, el permiso de los menores. Claro. Y me miró bien y me dijo, bueno, mi hijo, ya esperaste mucho tiempo. Sí, le digo, era así. Mi mamá no quería saber nada. Por eso aproveché la hora de la noche para decirle antes de dormir. Dormíamos afuera en el verano. En aquella época era verano puro. Y fue muy lindo porque yo me levanté con mucha satisfacción. Fui junto al párroco y le dije, tengo permiso a mi padre, él va a firmar el permiso de menores, ¿no? Y así gestionamos todo eso y en 2 días ya estábamos para abordar el hidroavión que entonces existía en Asunción. Ahí en la playa de Asunción acuatizaba no recuerdo cómo se llamaba, pero muy interesante era. Vamos a la mesa de migraciones y ahí me pide mis documentos, yo los doy, mi cédula, mi pasaporte y el permiso de menores. Y el señor, que era un policía, leía todo. Y cuando dice, viajará acompañado de una persona mayor. Y al lado mío estaba el párroco de Asunción, de sotana, toda la ciudad. Le miro bien, no le pregunta nada y me dice, pasen. Comienzo mi vida episcopal el 15 de agosto de 1982. Recibo la misión de ser obispo auxiliar de Asunción, lo que significa obispo del Paraguay ya, ¿no? Porque uno no se ata definitivamente a un lugar. Entonces, yo entro a tomar fuerza con Monseñor Rolón, un hombre muy capaz, muy tenaz, un hombre que parecía leer los pensamientos, un hombre que amaba mucho al sacerdote y el sacerdocio en general. Y compartíamos muy bien nuestra vida sacerdotal. Él, ¿cuántos años más que yo? 30 años más que yo, sí, aproximadamente. Entonces estuve con él durante 3 años, después otros 3 años, 6 años, cuando el nuncio apostólico viene y me dice que me necesitan en Ciudad del Este. Voy a esa misión con mucho entusiasmo, mucha alegría, pensando que alguna vez yo estaría de vuelta a la comunidad brasileña, que tanto bien me hizo mientras vivía en el Brasil. Y de hecho, mi misión fue trabajar
con los brasiguayos. La zona de la frontera. Sí, toda la frontera de Alto Paraná. Fantástico era, fantástico. No sé si aprendí o qué, pero aprendí a vivir la dimensión mixta de la vida. Y que la vida consagrada se presta mucho para eso. No tenemos un solo estilo granítico de vida, sino un estilo de vida que se ajusta al movimiento de las comunidades, ¿no? Del movimiento de la fe sobre el mismo todo. espíritu, ¿no? El espíritu, sí. Monseñor, me gustaría retomar el capítulo de su rol como obispo auxiliar de Asunción, porque ahí viene la visita del Papa Juan Pablo II y se dio en un tiempo político bastante difícil, digamos, época de la dictadura. ¿Qué recuerda de esa visita y de esos momentos? Y recuerdo prácticamente todo, porque me es difícil de sintetizar. Enseguida me nombran organizador de la parte pastoral de la visita del Papa. Ahí teníamos que ponernos en contacto con el responsable de la visita del Papa por los... Designado por el gobierno y también en el Vaticano, ¿no? Exactamente. Así es que era una comisión mixta permanente, en permanente evolución, ¿no? Y hemos trabajado bastante bien, aunque con algunos problemas de relacionamientos, ¿no? Porque uno estira por su lado cada cual. Propios de la época de la dictadura, digamos. Ciertamente. Pero yo no me sentía muy controlado porque sabía para quién estaba trabajando y por qué estaba trabajando. Estaba trabajando por la Iglesia, por Juan Pablo II, no en contra de nadie. Entonces eso me dio mucha fuerza interior, mucha capacidad de reflexión y de acción también. Llegué a profundizar la humanidad, sobre todo la humanidad, porque ese era mi objetivo, ¿no? Porque uno no va a predicar en una institución como institución, sino la persona. Las personas. Sí. Y eso me hizo mucho bien a mí y también a los militares y policías. Fue una experiencia muy linda de 7 años. No, más de 7. Yo creo que fueron 10 años de trabajo pastoral con los policías y militares. Y eso me dio una visión tan grande del ser humano, el ser humano que muchas veces pierde su humanidad en pos de la institucionalidad, y que no puede ser. La institución tiene que ayudarle a ser cada vez más humano. De esta manera rendimos nuestro sincero y emotivo homenaje a Monseñor Pastor Cuquejo, una persona que con su testimonio ha regalado amor y misericordia de Dios a tanta gente, y uno de los privilegiados soy yo, mi familia, mis seres queridos, mi comunidad de los apóstoles de los Sagrados Corazones también, con quienes hemos compartido tantos años, tantas anécdotas con él. Y pedimos a Dios que lo reciba en su santa gloria. De esta manera cerramos nuestro programa de hoy y lo vamos a recordar siempre con alegría, con fe y con esperanza, porque eso es lo que Monseñor Cuquejo siempre nos transmitía. Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias por la sintonía.